Damos inicio al debate en Razón de Estado. Perú vive un nuevo episodio de crisis política, con masivas protestas que piden nuevamente la dimisión del presidente Castillo. Para comprender lo que sucede en Perú y sus repercusiones para la región, tenemos a dos invitados especiales desde Lima. En primer lugar, Hernando Guerra García, quien es emprendedor, político y autor de varios libros, y actualmente es congresista del Perú para el periodo 2021-2026. También tenemos a Lucas Jersey, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho por la prestigiosa Universidad de Chicago. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Hernando, quisiera empezar contigo. ¿Cómo entender la crisis que vive el Perú nuevamente? ¿Por qué se pide por enésima vez la dimisión del presidente Castillo con unas protestas multitudinarias? ¿Cuál es tu lectura de lo que sucede en Perú? Bueno, yo creo que es una agudización de algo que ha venido dándose en nuestro país casi desde el principio de este gobierno. Este gobierno no solamente ha sido una excepción en su incapacidad, sino que ha sido casi una bofetada para el pueblo peruano en su inmoralidad. La agudización creo que deviene en que la fiscal de la Nación termina siendo una acusación que envía al Congreso, una acusación sustentada sobre una serie de delitos que el presidente habría cometido con su entorno más cercano. Su entorno más cercano, su esposa, tiene un proceso abierto, dos de sus sobrinos están fugados, dos de sus secretarios generales, secretarios en Palacio también. Esto ya tiene un viso que lo hace pues insoportable para la ciudadanía, y es la ciudadanía la que ha comenzado a salir a protestar y a hacer escuchar su voz. Vamos a escuchar en un momento a Lucas Jersey. Lucas, de haber sido un analista que opinaba de temas jurídicos, ha devenido un activista y es uno de los organizadores de las últimas marchas que cada día pues, son más numerosas. Sin embargo, el gobierno no se detiene ahí y vuelve a amenazar con temas que podremos conversar más adelante. Lucas, ¿cuál es tu análisis de la situación de Perú? ¿Cuáles crees que son las causas de la crisis? ¿Coincides con Hernando? Muchas gracias, Paul. Antes que nada, agradecerte por la invitación y agradecer a Hernando por estar aquí en el panel, compartir estos minutos con nosotros. Yo siento que la situación de nuestro país es extraordinariamente grave porque están confluyendo dos temas muy peligrosos, ¿no? De un lado, un gobierno que tiene una vocación autoritaria, que desde el primer día ha amenazado con dar un autogolpe de Estado, con cerrar el Congreso, con hacer una asamblea constituyente al estilo chavista del socialismo del siglo XXI, que desde el primer día ha amenazado a los periodistas, ha atentado contra la libertad de prensa. Entonces, por un lado, un proyecto autoritario muy agresivo. Y por otro lado, el problema de la corrupción. El presidente de la República está inmerso no en una investigación, sino creo que en más de 6 investigaciones, y ya la corrupción es totalmente descarada y está siendo objeto de discusión pública en estos momentos. Entonces, cuando se combinan esas dos cosas, la situación del país es muy precaria. Es la situación más difícil del Perú, sin duda, en varias décadas, ¿no? Entonces, los peruanos estamos muy molestos, estamos viendo cómo nuestro país, que siempre tenía un crecimiento sostenido, ahora tiene un grado de inversión, una perspectiva pues negativa. Los bonos que emite la empresa estatal peruana de petróleo ahora son basura, ¿no es cierto? Es una situación difícil. Entonces, por ese motivo, estamos exigiendo la renuncia del presidente, estamos exigiendo que en el Congreso se logre la vacancia del presidente, que haya una solución a la crisis política. Por ese motivo, hemos participado, hemos organizado una marcha muy grande el día sábado, 5 de noviembre, donde han participado, según nuestros cálculos, más de 100.000 personas. El gobierno miente descaradamente diciendo que solo fueron 5.000, ¿no? Pero revisando cualquier video de los drones, se ve que hubo más de 100.000 personas. Y además esta movilización totalmente pacífica fue reprimida por la policía de una manera violenta, ¿no? 2 personas detenidas arbitrariamente lanzaron a la policía en caballos a embestir contra las personas
y uno de ellos incluso tuvo un brazo roto. Y eso está prohibido, el uso de los caballos en manifestaciones, por el Tribunal Constitucional del Perú, ¿no? Entonces, una mayor represión, una mayor desesperación del gobierno, pero estamos haciendo todo lo posible para que esta crisis política se resuelva lo antes que se pueda, ¿no? Ahora, Hernando, según la encuesta del mes de octubre del Instituto de Estudios Peruanos, el 62% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente. Pero es interesante que el 81% desaprueba también al Congreso. Eso significa que hay una desconfianza sobre los órganos del Estado. ¿Por qué el Congreso también tiene esa alta desaprobación? ¿Cuál es la crisis interna que enfrenta el Congreso? Tú que estás pues, dentro de este importante organismo del Estado peruano, ¿cómo lo ves? Dentro de los desaprobados. Obviamente los congresos no son populares en ningún país, pero lo que sucede es que hay una parte, yo diría mayoritaria del Perú, que está esperando que Castillo sea vacado. Y el Congreso no ha podido vacarlo. Contra el discurso del presidente de la República, por ejemplo, en la OEA, donde él dice que venga, por favor, la OEA, porque habría amenazas de un golpe de Estado de nuevo tipo hecho por el Congreso. Eso no es cierto, no solamente no es cierto. El Congreso al que yo pertenezco le ha dado el sí a 3 gabinetes del presidente Castillo, con el voto en contra de mi bancada. Este Congreso ha rechazado 2 vacancias que se han presentado. Es decir, es un Congreso en el que la mayoría de la ciudadanía está pidiéndole que pueda vacar, pero no existen aún los votos para ello. Es decir, esta es la prueba de que los contrapesos de alguna manera funcionan en nuestro país, y no como dice Castillo, que es más bien un Congreso obstruccionista. Yo diría que este es un Congreso al que le ha faltado más decisión, y ojalá mis colegas parlamentarios, ahora con las nuevas pruebas y ahora escuchando a las calles, procedan a vacar al presidente o avanzar en la acusación constitucional. Los congresos no son homogéneos, los congresos no piensan igual, los congresos tienen siempre oposición, los congresos tienen diferentes grupos, y en nuestro país, como creo que es en muchas partes de Latinoamérica, estas bancadas están aún más fraccionadas. Nosotros empezamos con 7 bancadas, ahora somos 13 bancadas, 13 grupos porque se han partido, hecho que aproveche el gobierno para acercarse a congresistas con obras y otros ofrecimientos. Y yo espero que eso cambie. Y eso explica, obviamente, esta baja aprobación. Pero por otro lado, también aquellos que quieren defender a Castillo están en contra del Congreso porque sienten que nosotros queremos votarlo. Entonces la suma es un poco complicada, pero es parte de un reflejo, creo, de nuestro país, ¿no? Lucas, esta misma encuesta lo que nos indica es que el rechazo al presidente Castillo es mayor en el Lima metropolitano, en donde ese rechazo alcanza incluso el 76%. En el Perú rural la desaprobación es del 43%. La pregunta es, ¿hay una división urbano-rural en esta crisis política o el rechazo es transversal a toda la sociedad peruana? Correcto, Paul. Gracias por la pregunta. Antes de contestar directamente, quiero enfatizar algo muy importante que ha dicho Nano, que tiene que ver con el problema de la fragmentación legislativa en el Perú. En el Perú, el Congreso se caracteriza por estar muy fragmentado. Cuando el Congreso está muy fragmentado, los costos de resolver cualquier problema son más altos, porque la negociación es más complicada. Y eso es culpa, en cierta medida, del Tribunal Constitucional, que en el año 2018-2019 emitió una sentencia que declaró inconstitucional una ley antitransfugismo, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú no hay sanción al congresista que se cambia de bancada. Puede ser electo por una bancada, pasarse a otra y no hay ninguna sanción, ningún tipo de consecuencia. Además, si se constituye una nueva bancada, de repente tienen derecho a más presupuesto, una oficina adicional. Entonces hay incentivos perversos para que el Congreso se fragmente en vez de concentrarse, y ahí de repente hay que trabajar en alguna reforma para fortalecer la institucionalidad del Perú. Con relación a la otra pregunta, en el Perú es muy claro que el Perú urbano tiene una realidad y el Perú rural tiene otra realidad. Así como hay una división en el Perú entre la costa y la sierra,
entre el norte y el sur, hay por supuesto una división entre lo urbano y lo rural. Y la aprobación del señor Pedro Castillo siempre ha sido más alta en el mundo rural que en el mundo urbano, ¿no? El mundo rural en el Perú es más de izquierda que el mundo urbano, es más conservador también que el mundo urbano. Entonces, esas cifras son lógicas, es lógico que sean así. Pero también es verdad que la base de apoyo del presidente Castillo en el mundo rural y en la parte sur del país se ha venido deteriorando, ¿no? Antes, cuando uno viajaba a esas zonas, la gente defendía a Pedro Castillo. Hoy en día la gente muchas veces te dice, ojo, yo soy de izquierda, yo quiero una asamblea constituyente, yo quiero el cambio del modelo económico, pero estoy en contra de los corruptos, estoy en contra de Pedro Castillo. Y hay figuras de la extrema izquierda peruana que están haciendo ciertos esfuerzos de repente ahora por distanciarse un poco del gobierno por la corrupción. Entonces, su posición se deteriora en todas partes, incluso cuando es más sólido en algunos lugares que en otros. Ahora, Hernando, Eso, el 59% de la población cree que el presidente Castillo está involucrado en corrupción. ¿Qué tanto avanzarán los casos legales que se tienen en contra del círculo cercano del presidente Castillo? ¿Qué tan independiente es la justicia en el Perú? Quería solamente señalar una reflexión adicional sobre lo que ha comentado Lucas y las cifras. Es cierto que tiene una alta aprobación, una mayor aprobación, no alta, en el mundo rural, pero hay que contrastar nuestra población. Es decir, en el Perú, casi el 70% de la población está en ciudades. Es decir, es la gran mayoría que está en las ciudades y no en el mundo rural. Entonces ahí también se puede esconder una especie de estadística, ¿no? Excelente aclaración. Adicional, bueno, respecto a cuánto pueden avanzar, a ver, es cierto que el Poder Judicial, el Ministerio Público, fue utilizado. Yo creo que hubo una judicialización de la política peruana. El Ministerio Público en algunos casos, en mi opinión, ha abusado en detenciones arbitrarias. Lo hemos vivido nosotros con la presidenta de nuestro partido, que estuvo injustamente detenida, simplemente por lo que se llama detención preventiva aquí. Por detención preventiva uno lo puede meter 3 años a la cárcel, porque el juez dice, vamos a ver. Sin embargo, luego han habido cambios a nivel del Ministerio Público y la actual fiscal de la Nación es una mujer reconocida por, diría yo, tirios y troyanos en su rectitud. Ella ha hecho una investigación bastante acuciosa, ha acumulado, creo que son 8 o 9 carpetas fiscales que se las queremos presentar a la OEA acá. Nosotros estamos convencidos de que este tema de traer a la OEA, y dicho sea de paso, va a venir el canciller de Guatemala, esperemos que sea objetivo. Son carpetas bastante bien fundamentadas. Hay un camino que es la acusación constitucional que la hace el Congreso de la República, es un camino que no es muy expeditivo, es un camino largo, porque además tenemos que ceñirnos a las causales de vacancia que dice la Constitución, y ahí pueden haber vacíos. Hay también el camino de la vacancia, que a mi juicio es más rápido, pero sin embargo hay que tener un número alto de votos, ese es otro tema. El tener un número alto de votos hace y contribuye a este equilibrio de poderes del cual Castillo se queja y dice que no tiene. Y por último, hay algunas otras vías más rápidas que pueden ser una suspensión del presidente precisamente por obstruir a la justicia, que es algo que se puede contemplar. En todo caso, la investigación fiscal ha sido muy pulcra y ahí están las pruebas que también cuando venga la misión de la OEA se las vamos a hacer llegar. Le vamos a hacer llegar todas las carpetas con fotografías, datos, declaraciones de colaboradores eficaces. Repito, declaraciones de gente que ha trabajado estrechamente con el presidente, que ha sido el secretario de la Presidencia de la República, al cual se le encontró dinero en un baño de Palacio de Gobierno y que después se fugó. Entonces, el tema es realmente escandaloso. Ahora, Lucas, desde el 2016, tú me corregirás si estoy mal, pero Perú ha tenido 6 presidentes. ¿Cómo sale Perú de esta crisis? Porque pues ya nos explicaba Hernando que una opción es, por supuesto, la salida del presidente Castillo, que es algo que ustedes están pidiendo también como sociedad civil, pero ¿es esta realmente la salida para la crisis que enfrenta un país con
una inestabilidad tan grande en los últimos años. Correcto, correcto, Paul. A ver, hay varias reflexiones interesantes que hay que hacer con relación a eso. Una reflexión importante es que en el Perú la crisis política en el sentido de la entrada y salida de varios presidentes en un periodo corto de tiempo no necesariamente significa que va a haber un deterioro económico, ¿no es cierto? El Perú más bien es resiliente en su economía frente a las vacancias, las diferentes situaciones que hemos estado viendo. La mayor crisis en este momento es la permanencia en el gobierno de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es una persona que tiene una agenda autoritaria. El modelo de él es probablemente el modelo de Evo Morales, ¿no? Acoso a la prensa, búsqueda del poder absoluto a través del cambio de la Constitución. Hay un proyecto autoritario que es muy grave y que va unido con la corrupción, porque el autoritarismo se busca para tener impunidad y poder seguir siendo corruptos. Entonces, esa es una dimensión de la crisis que hay que desactivar. Es verdad que el Perú ha tenido inestabilidad política desde antes de Pedro Castillo. Eso ocurrió porque la Constitución del Perú contiene dentro de ella mecanismos parlamentarios que son muy inusuales en América Latina, como el mecanismo de la disolución del Congreso, la censura de los ministros, ¿no es cierto? Y había una especie de pacto no escrito de que estos mecanismos parlamentarios o no se iban a emplear o se iban a emplear con mucha prudencia y no se usaban. No los usó mucho ni el presidente Alan García, ni el presidente Toledo, ni el presidente Kuczynski, ni el presidente Humala. Hasta que llegó al Perú, ¿no es cierto?, el señor Martín Vizcarra, y el señor Martín Vizcarra, que estaba gobernando en búsqueda de la popularidad y de la destrucción de los enemigos políticos sin ningún tipo de moderación, él abrió la caja de Pandora, ¿no es cierto? Disolvió el Congreso, generó una serie de problemas, posteriormente fue vacado. Entonces, en el Perú, el problema es que ya se ha roto un pacto no escrito que había de gobernar con moderación. Entonces, yo pienso que la solución a largo plazo de la crisis política pasa por, yo creo, suprimir o moderar algunos de las instituciones constitucionales que causan tanta inestabilidad en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, el presidente del Perú, puede pedirle al Congreso cuestiones de confianza. Y si el Congreso le niega las cuestiones de confianza, el presidente puede disolver el Congreso y gobernar por más de 6 meses por decreto como si fuese un dictador. Esa situación tiene que ser eliminada de la Constitución. No es aceptable en un Estado de Derecho que se cierre el Congreso y el presidente esté varios meses sin ningún tipo de contrapeso. Entonces, lo que se podría señalar es que si se niegan las cuestiones de confianza, se produce una nueva elección parlamentaria, pero que el Congreso vigente se mantiene hasta que se escoja el nuevo. Esa podría ser de repente una manera de enfocar el tema. Otra manera de enfocar el tema sería de repente señalar que sencillamente ya no va a haber posibilidad de disolver el Congreso. O de repente señalar que ya no va a haber posibilidad de disolver el Congreso ni de censurar a los ministros, acercando al Perú a un presidencialismo más tradicional. ¿Se requieren reformas de la Constitución para dar estabilidad? Por supuesto que sí. Y el Congreso de la República ya ha aprobado algunas reformas para dar estabilidad, por ejemplo, limitando los temas respecto de los cuales se puede hacer cuestión de confianza. Pero hay ciertos aspectos estructurales que tenemos que corregir. Lamentablemente me queda 1 minuto de tiempo nada más y quisiera preguntarte, Hernando, ¿qué solución le ves a largo plazo en 30 segundos? Que yo sé que es muy difícil, pero ¿qué solución le ves al Perú en este momento? Bueno, yo creo que empieza por la salida del presidente Castillo en cualquiera de sus formas y luego de esto buscar un consenso, un acuerdo que permita pues que las diferentes fuerzas políticas en diferentes, aunque sea, pensemos de manera diferente, podamos avanzar en una institucionalidad. Y Lucas, 30 segundos y terminamos contigo. ¿Es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para hacer esas reformas que tú indicabas? 30 segundos. Bueno, nosotros hemos recolectado más de 1 millón de firmas en contra del establecimiento de una Asamblea Constituyente en el Perú. De ninguna manera es algo necesario, porque si se hace la Asamblea Constituyente, esa constituyente puede tener poder absoluto y puede cometer abusos que luego después no podemos controlar. Entonces, antes que una Asamblea Constituyente, el Perú requiere un debate honesto
de reformas políticas que luego se aprueben a través de referéndum, pero no una asamblea constituyente. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado. El Perú está en estos momentos pasando por esta crisis y ustedes son unos actores importantes en la solución para lo que pueda estar pasando en ese país, así que muchas gracias por su tiempo. Y a ustedes en casa, muchas gracias también por su atención. Nos vemos la próxima semana.